CNN Radio. Siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, estamos en Consentido Común. Vamos a conversar ahora con Guillermo Dietrich, fue ministro de Transporte del presidente Macri. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Guillermo, si no te parece mal, me gustaría empezar de lo general a lo particular. Sé que has estado recorriendo Santa Fe, inclusive has pasado cerca o por Rosario. Eh, Sé también que antes de 2015 fuiste un jugador muy importante en el armado de lo que fueron las elecciones y el propio gobierno. ¿Estás en algo parecido ahora o pasa por otro lado? Sí, estuve en Santa Fe, estuve en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en Rafaela, en el Trébol, Carlos Pellegrini, San Jorge, paré en Las Rosas volviendo. No deja de impactarme la potencia que tiene la provincia donde vive, que seguramente ustedes se acostumbran a un montón de cosas que uno que va de vez en cuando, bueno, yo hace bastante, no deja de sorprenderme. Yo estoy como responsable del voluntariado en el partido nuestro, en el PRO, y parte de lo que estoy haciendo es recorrer el país. Lo hice mucho el año pasado de vuelta, después de haber ido decenas de veces a cada provincia durante el gobierno 2015-2019 y ver todo el potencial que tiene cada una de las provincias argentinas, con sus características, con sus diferencias, con sus necesidades, con su necesidad de conectividad. Y ahora lo recorro desde otro lugar, pero para seguir aprendiendo, para estar en contacto con la gente. Creo que hoy uno de los grandes cambios que se han producido en Argentina es la gente cómo ha resistido los avances del kirchnerismo, cómo nos ha sostenido a nosotros en momentos difíciles en el gobierno, cómo nos ha sostenido en la elección anterior y cómo tiene fuerza de trabajo y esperanza para adelante. Y después, obviamente, siempre en contacto con nuestra dirigencia, que tenemos muy buena dirigencia y que creo que tenemos muy buenas alternativas para el 2023, tanto a nivel nacional, provincial y en la mayoría de las municipalidades de Santa Fe. Uh-huh. Sé porque he visto una declaración suya de que en esa recorrida se sorprendió por la falta de gasoil, la falta de combustible. Recién nosotros conversábamos desde nuestro móvil, alguien nos planteaba el tema del GNC. 40% de las estaciones de GNC de la provincia de Santa Fe están en riesgo porque no tienen asegurada a partir del 1 de mayo la provisión de gas, ¿no? Entonces, están como en una situación de tremenda incertidumbre. Cuénteme un poco qué es lo que vio a propósito del gasoil, del combustible, del gas, pero en líneas generales, Guillermo. Primero, Marcelo, es un desastre esto, que en plena época de cosecha estemos hablando de esto, que esté en tapa de los diarios todos los días con las historias desesperantes de laburantes que el insumo básico no lo tienen, es increíble, realmente es increíble. Creo que parte de lo catastrófico es que nos acostumbramos a que estas cosas pasen, nos acostumbramos a que tengamos un gobierno con muchísimas incapacidades, ineptitudes, y que no solo no resuelven los problemas de nuestro país, sino que van generando nuevos, porque tenemos múltiples problemas a ser resueltos. Este no era un problema, hace mucho tiempo que no tenemos, no recuerdo cuándo fueron los últimos faltantes de gasoil. Ahora lo tenemos, y claramente lo tenemos en esta época, porque es la época donde se demanda mucho, y la realidad que el que está produciendo, y tus oyentes conocen mucho más de todo esto que lo que conozco yo, no se puede quedar sin gasoil. El contratista que tiene un contrato y que este es el momento donde hace la diferencia, donde trabaja de sol a sol. Entonces, cuando empieza a haber faltante, acopia y eso termina profundizando y agravando el problema. Lo que yo vi fue que hice muchos que habré hecho 1000 y pico de kilómetros, y empezaba a haber cada vez más colas en la estación de servicio, camiones parados, que, bueno, viste, en esta época de que se llega a tal la cosecha al puerto o a los centros de acopio, a veces las colas te confunden un poco, y una de
veces que cargué nafta en estaciones de servicio, le pregunté a los muchachos, yo andaba en un auto nafta, en el IPF, cómo venían, y me dijeron, esto era sábado a la tardecita, que estaban en las últimas, y había un camionero, y parte de lo que hago es entrevistar a la gente, que creo que esos testimonios son los que más muestran la realidad de lo que estamos viviendo, así, aleatoriamente, a veces me conocen y a veces no me conocen, y este señor, un conductor de camión llamado Ángel Eduardo, laburante a fondo, estaba desesperado, estaba harto, porque los problemas tienen dos caras. Uno, el problema en sí mismo, Marcelo, y otro, la incertidumbre. Digamos, aparte de todo lo que tiene que hacer el señor Ángel Eduardo, que se despierta temprano, que tiene que entrar y llevar los granos al puerto, que ustedes saben la catástrofe que son todos los peines, las rutas de ingreso al puerto, que no se hace décadas que hay que hacer obras y no se hacen, responsabilidad del gobierno provincial, especialmente de todos los últimos gobiernos provinciales, de buscar la mercadería, que la mercadería está, de descargar en el puerto, de tener el turno, de llegar, de irse, de estar lejos de su casa durante mucho tiempo, no sabe si va a poder seguir trabajando. Sí. Y eso genera una impotencia frente a todo, porque ese señor sufre la inflación como todos nosotros, sufre la inseguridad como todos nosotros, sufre cada uno de los problemas, pero a su vez se le suma este problema. Entonces, que fue lo que creo que generó impacto, dijo, basta, yo no aguanto más que explote todo esto, pero una forma de decir, necesito que esto cambie, porque mi vida así no puede seguir. Guillermo, el expresidente Macri en sus últimas apariciones públicas habló de la idea de privatizar aerolíneas. Me imagino también, además, el disgusto que debe generar en vos en particular haber construido en transporte específicamente un montón de cosas que después se desarmaron, especialmente en el transporte aerocomercial. ¿Cómo ves vos, después de la experiencia de gobierno que tuvieron, cómo ves vos ese mismo tema, esa misma situación, aerolíneas y la influencia negativa, en este caso muy negativa, sobre todo el negocio aerocomercial de la Argentina? Más que el disgusto mío, que yo vivo en Buenos Aires, es el desastre que es esto para la gente, para los rosarinos. Estaban conectados al mundo como nunca habían estado en la historia y vieron que de Rosario podían viajar a cualquier lugar. Rosario es una de las ciudades que más empresas tienen radicadas, empresas como Bioceres, que compiten a nivel mundial, y así podemos destacar múltiples, está la Metal Mecánica que hay en Rosario y en la zona cercana a Rosario, en la provincia de Santa Fe. Cualquiera de esos hombres que necesitan conectarse con el mundo, que tienen reuniones para ir y volver, desde Rosario tenían 8 destinos distintos. Rosario es un lugar que recibe también, por la misma razón, mucha gente de afuera, que llegaban directamente a Rosario. Rosario estaba conectado con 8 destinos domésticos, había 16 rutas. Si no me equivoco, había 7 empresas en el 2019, distintas aéreas operando, y lo más importante era lo que iba a venir. Las estimaciones que nosotros teníamos para el 2023 era que crecía un 80% la cantidad de pasajeros, que ya había crecido enormemente. Cada una de estas cosas generaba nuevas oportunidades de desarrollo, de negocio, de trabajo. Y lo mismo que pasó en Rosario y rompieron todo, lo mismo pasó en Córdoba, que se había convertido en un hub que desde Córdoba se podía pasar y conectarte nuevamente a Argentina y evitar Aeroparque, que siempre, inentendible, la lógica fue que todo pasase por Buenos Aires, que mucha conectividad en nuestro país está del lado de Córdoba, no está del lado de Buenos Aires, por lo tanto tenías que hacer kilómetros innecesarios en avión, con ese localismo que muchas veces se tomaron decisiones. Pero no solo fue la conectividad aérea, Marcelo, nosotros desarrollamos, licitamos y adjudicamos todas las obras para los accesos portuarios, las obras macro, y después de un trabajo enorme que hicimos muy bien trabajando ahí con el gobierno de Litzig, con las intendencias, eso también lo tiraron abajo, por suerte, de una forma muy lenta. Hay obras muy importantes como la autopista de la Ruta 34 que la siguieron, inauguraron un tramo más que lo habíamos dejado casi hecho y tardaron mucho más de lo que habría que haber tardado, pero la buena noticia que lo hicieron.
Y, y, y esto para cada provincia tiene un gran impacto. Digamos, acá las causas de esto son múltiples. Es un desconocimiento de cómo funciona nuestro país, claramente. Es falta de una política y una visión. Y es un sesgo enorme de que la política aérea tiene que pasar por líneas argentinas, y cada vez que ha abordado el kirchnerismo, la política aérea fue definida por los intereses de líneas argentinas. Y Aerolíneas Argentinas, en cada vez que gobernó el kirchnerismo, su nivel de subsidio fue escandaloso. Y lo que dijo Mauricio es eso, digamos, no podemos aceptar más como argentinos, no podemos aceptar más como santafesinos, con las necesidades que tenemos en cada uno de los lugares de nuestro país, con las necesidades de nuestra gente, con las necesidades de infraestructura, que pongamos entre todos 700 millones de dólares por año, que es lo que está costando hoy Aerolíneas. Guillermo, cuando vos decís, cuando toma el kirchnerismo, la política aerocomercial pasa a ser manejada por aerolíneas, en realidad, te pregunto, vos me corregís si no es así, lo que estás diciendo es pasa a ser gobernada por el tironeo de los sindicatos, en definitiva, porque Aerolíneas Argentinas, ¿qué es hoy? Parece, o de afuera parece un desbande, ¿no es cierto? Que antes generaba conflictos y paros y trabas todo el tiempo, y ahora que es un desbande absoluto, no lo genera. Sirve por lo menos a un costo altísimo para ver bien cómo funcionan las cosas ahí adentro, ¿o me equivoco? Es buena tu reflexión. Claramente hay un desmanejo total en la empresa, total, con decisiones. Ahora se tomó la decisión de volver con el vuelo a Roma, que a alguna persona le puede parecer simpático, pero a esas personas que le parece simpático les digo, cada vuelo a Roma que va a volar a Argentina, cada pasaje que vendan, a esa persona, supongamos que vuela, Marcelo, no sé, un tío tuyo, y Sí. ese pasaje que va a comprar tu tío y ese vuelo que va a hacer, a vos te va a costar entre un 25 y un 35%. Es decir, está vendiendo Aerolíneas un vaso, que tengo acá, un vaso de agua, que vale 1.000 y el costo es 1.300. Es obvio que cualquier empresa que haga eso se funde, excepto Aerolíneas. ¿Por qué? Porque financiamos sus subsidios. Por lo, digamos, cada vez que me cuentan decisiones que van tomando, te juro que me agarro la cabeza diciendo, no puede ser que se hagan tan mal las cosas. Claramente hay una influencia en el manejo de algunos sindicatos también. Hay 7 sindicatos, no son todos iguales. A mí no me gusta generalizar. Claramente el sindicato de pilotos ha tenido una responsabilidad enorme en todos estos procesos, ha tenido una responsabilidad enorme en que se vaya la TAM de Argentina, pero también lo tuvo el gobierno nacional, y en eso, ¿viste? Creo que también hay que poner las responsabilidades en su lugar. Los sindicatos en Argentina han intentado siempre gobernar, muchos de ellos, no todos, nuevamente, no todos, pero muchos de ellos sí. Y tener lugares en los gobiernos. Esto ha pasado mucho con el sindicato de camioneros, ha pasado mucho con el sindicato de pilotos. Hoy una persona muy relevante dentro de la ANAC, que es un organismo de los que regula el sector aéreo, es una persona del sindicato de pilotos, que era su abogada, que era la contraparte, que discutía con nosotros y me decía todo que no, ahora está ahí haciendo política pública. La responsabilidad del gobierno es armar sus equipos y poner a cada uno en su lugar. De la misma forma que no podés poner al dueño de una empresa de un sector manejando algo, lo mismo tampoco no tiene sentido poner a un sindicalista, y ese es el rol del gobierno. En estos gobiernos, en el gobierno kirchnerista también todo esto se confunde, y es así entonces donde también hay sectores que se sienten indefensos. Por ejemplo, cuando hay un bloqueo de camioneros, por las relaciones que genera el gobierno con ese sindicato, el empresario mediano, chico, grande, no sabe qué hacer. Destaco que hay una rosarina, o santafesina, no sé si es rosarina, que es Verónica, si no me equivoco, Racetti, que creó el movimiento antipiquetes. De hecho, Raceto, creo que es. Sí, Raceto. Hoy la voy a ver. Verónica Racini. Racini, así es, Racini. Y pasan cosas malas y pasan cosas buenas, pero este rol de muchos sindicatos en el sector aéreo, en el cual no importan las pérdidas,
y lo que se busca todo el tiempo es aumentar privilegios, entre comillas. Y privilegios es que que las tripulaciones de aerolíneas, cuando paran en el destino internacional, duermen más noches que las tripulaciones de las compañías contra las cuales compiten. Por lo tanto, no son competitivas. El otro día el expresidente de Aerolíneas me decía que todo el tiempo en Roma, cuando se volaba, después se dejó volar por la pandemia, había 48, 50 habitaciones tomadas en los hoteles de tripulaciones de aerolíneas, porque si no me equivoco dormían 3 noches, ¿no? Entonces, ¿esto qué te significa? Por un lado el gasto que tenés ahí en los hoteles, comida y todo eso, especialmente que necesitas mucha más gente para hacer el mismo trabajo que hace el otro es mucho más competitivo y por ende se producen estas pérdidas que pagamos entre todos nosotros. Claro. Pero a su vez, y perdón que me esté haciendo tan largo, no solo es pérdida que genera aerolíneas, algo que es difícil de cuantificar, yo estoy tratando de hacer un ejercicio, que es la pérdida que genera aerolíneas por bloquear el desarrollo de la actividad privada y de otros competidores en el sector industrial, aerocomercial. Claro, más eficiente, sí. Vos lo dijiste, no, nosotros recibimos paro cuando entraban las compañías low cost a volar en Argentina, cuando llamamos a audiencia pública para que puedan venir nuevas compañías, cuando sacamos la banda tarifaria para que el Estado no regule más cuánto vale un pasaje de avión y cada uno venda al precio que quiere, y ahí apareció los precios estos de superofertas de $1, que eran atractores, pero hubo gente que voló con eso, o pasajes súper baratos. Todo esto, que es el desarrollo de la industria, de una forma competitiva, con el sector privado que compitan, que es lo que pasa en Chile, en Brasil, en Colombia, en Perú, en México, en cualquier lugar del mundo, todo esto se fueron oponiendo los sindicatos. Cuando yo iba y les decía, Marcelo, mira, parte de lo que piensa Mauricio Macri, que tenía como una obsesión con eso, es que haya vuelos directos de las distintas provincias al exterior y que se desarrolle eso, y que no todo vaya a Ezeiza, sino que haya desde Córdoba, Salta, Tucumán, Rosario, Neuquén, etcétera. Los sindicatos decían, no, eso no se puede hacer porque afecta a aerolíneas, porque una persona se va a tomar un vuelo de Córdoba a Sao Paulo y de Sao Paulo a Miami. Y eso va a generar que alguien no se pueda tomar un vuelo, que no se tome ese vuelo de aerolíneas a Miami directo. Pero si una persona que quiere hacer eso, que lo haga. Porque tiene que ser lógicamente. Sí. Y si no es competitiva, tenemos que trabajar para hacerla competitiva, para que pueda competir en eso. Y quizás en ese vuelo no puede competir porque el otro es más eficiente. Y sí puede competir en un montón de otros vuelos porque las capacidades de la empresa son enormes. Entonces, todo esto genera una distorsión gigante en la cual nos acostumbramos, y bueno, hoy desde Rosario no se vuela a ninguna parte del mundo y lo tomamos como algo normal, una ciudad de 1 millón de habitantes, donde esa ciudad de 1 millón de habitantes en ninguna parte del mundo no tienen, en todas las partes del mundo, tienen vuelos internacionales. Bueno, Rosario no, porque en Argentina nos convencen de que somos distintos y que las cosas pueden hacer todos, o sea que no se pueden hacer. Sí. Guillermo, ha sido un gusto conversar contigo y todas las cosas que nos dijiste y el tiempo, así que muy amable y muchas gracias. Gracias a vos por el llamado. Te dejo una sola cosa. Sí, cómo no. Que yo soy un convencido que las transformaciones se pueden hacer. Nosotros hicimos algo de altísimo impacto para nuestro país, pero que el nodo de desarrollo de eso fue en la provincia de Santa Fe, fue todo el tema de bitrenes y escalables. Sí. Esto estamos hablando de camiones. Los camiones históricamente llevaban una carga máxima de 45 toneladas el camión durante los últimos 50 años, para decir algo, y nunca se cambió el formato en el cual los camiones podían hacerse y la carga que podían transportar, trabajando con especialistas y con muchas inquietudes que trajeron también los productores de metalmecánica de la provincia de Santa Fe, de otras provincias, los dadores, los transportistas. Cambiamos la regulación y permitimos que haya camiones que lleven más carga. Esto terminó haciendo que eficientice el costo del camión, pero a su vez que se genere todo un trabajo de empresas tipo Boero, Vulcano y muchas de ellas que están en la provincia de Santa Fe, en transformación de camiones, en construcción de camiones nuevos, en hacer bitrenes en Argentina, que lo que hacen es una maravilla. Y eso es una de las cosas que se generó desde la provincia de Santa Fe, que tuvo un impacto enorme, y como esos casos hay un montón de oportunidades en Argentina para que nos desarrollemos. Bien, perfecto. Me acuerdo de eso, sí, perfectamente. De nuevo, gracias, Guillermo. Muchas gracias a vos por el llamado. Al contrario, saludo cordial. Adiós. Chau, chau. Bueno, muy bien, hemos conversado con Guillermo Dietrich, fue ministro de Transporte en el gobierno del presidente Macri,
generó desde su ministerio muchas transformaciones, muchas transformaciones. Muchas de esas transformaciones fueron desarmadas, fueron deshechas, especialmente como conversábamos en el plano aerocomercial. Desafortunadamente.